Esta parroquia pertenecía a una aldea que es una aldea de los alemanes del Volga, una inmigración que es minoritaria en el país, pero que en esta zona es una de muy fuerte residencia, ¿cierto? O sea, es muy grande. Los alemanes del Volga son muchos, son mayoría en todas estas zonas. Y los alemanes del Volga vinieron y se establecieron en este lugar donde estamos. Esto es el centro de una aldea de alemanes del Volga que estaba a 1000 metros solamente de Crespo. Después, con el progreso, la distancia de los baldíos se fue llenando con edificaciones y hoy está incorporada a la zona urbana de Crespo. Hoy ya no es la aldea San José de los alemanes del Volga, sino que es un barrio, el barrio San José de la ciudad de Crespo. Esta fue la primera iglesia que tuvo toda la zona de Crespo. Fue construida en 1893, duró varios años, 5 o 6 años la construcción total de esta iglesia. Anteriormente, como los alemanes del Volga acá en Crespo llegaron en 1988, había habido una capilla como un galpón de techo de zinc muy bajo, donde las condiciones climáticas eran adversas para los feligreses que venían a misa en invierno muy frío y en verano muy caluroso, lógicamente. Entonces se pensó enseguida en hacer una gran iglesia, ¿cierto? Y esto fue lo que resultó. El constructor que estuvo al frente de esta obra fue un agrimensor que puso la provincia. Habían gestionado en el gobierno de la provincia de que venga un agrimensor público, y fue Pio Piusi, un agrimensor italiano que trabajaba en el gobierno de la provincia, quien se hizo cargo de esta construcción. Esta es una construcción gótica, de las clásicas, ¿cierto?, que había en las edificaciones edilicias religiosas, y tiene algunas particularidades. Por ejemplo, su torre tiene hasta la punta de la torre hay casi 50 metros. Esa es la altura, como para que la gente se imagine, digamos, cómo es en dimensiones esta iglesia. Y bueno, desde ahí en adelante no solo venían los alemanes del Volga que estaban en Crespo, en la aldea San José, sino que también venían todos los pueblos circunvecinos que no tenían iglesia. Doy un ejemplo. Ramírez, los católicos de Ramírez, los católicos de Seguí, por ejemplo, venían a la misa acá en Crespo, ¿cierto? Después, lógicamente, se fueron independizando y cada uno de los pueblos o de los centros urbanos llegó a tener su propia iglesia. Esta iglesia tiene características que para los locales tiene, digamos, mayor dimensión en importancia. Por ejemplo, cómo fue su construcción. Los ladrillos se hicieron acá mismo. Hay un contrato entre un señor italiano, un inmigrante italiano, cuyo apellido en Crespo todavía existe, que es don Francisco Chiapesoni, que era el encargado de hacer, a quien lo contrató la curia para hacer todos los ladrillos, ¿cierto? Eso se hizo acá. Las bancas son todavía de la fundación de 1893 y la hicieron dos hermanos religiosos que vivían acá. Hicieron las bancas, hicieron el púlpito, hicieron el altar, o sea, todo es artesanal hecho acá, ¿cierto? En la iglesia misma. Bueno, esta iglesia es uno de los pilares religiosos de Crespo, y fue declarada monumento histórico por la provincia y también, lógicamente, por el municipio, y bueno, es uno de los pilares históricos de nuestra comunidad. Y estamos hablando de un edificio, la iglesia San José de Crespo, construida en 1893, en realidad iniciada la construcción en 1893 y finalizada 10 años después, en 1903. Pisos, campana, reloj, todos esos detalles fueron traídos directamente desde Alemania, la tierra
de origen de los alemanes del Volga, que bueno, pasaron también por Rusia y luego vinieron a estas tierras donde fueron muy bien recibidos. De esto nos va a contar Orlando Britos más detalles de color de cómo se construyó en aquel tiempo, por ejemplo, la torre de 50 metros que caracteriza a la iglesia San José de Crespo. Algunos detalles interesantes. Esta iglesia tiene 3 campanas que fueron compradas en Bochum, en Westfalia, en Alemania, que en esa época, 1908, se compraron las campanas, son de bronce, y era el lugar de mayor prestigio del mundo en campanas. Bochum, en Alemania. Se compraron una de 1000 kilos, una de 600 kilos y una de 400 kilos. Un detalle importante era cómo se ascendían allá arriba en esa torre que estamos viendo, ¿cierto? Se hizo un sistema de aparejos desde 50 metros al costado y con caballos, con varios caballos, con 12 caballos, se tiraba en sentido contrario el aparejo para que vaya ascendiendo de a una las campanas. Se comenzó con la de 1000, se siguió con la de 600 y en la de 400, en la última, quien dirigía todo el sistema de aparejos para ascender las campanas y colocarlas allá arriba. Hay una foto que se perdió lastimosamente, pero que yo la alcancé a conocer, donde iba montado en la campana y que está sacado a unos 10 metros de altura, ¿cierto? En los aparejos cuando se subía. Bueno, esa es una de las características muy lindas que tiene. El reloj tiene cuatro lados, 4 cuadrantes. Periódicamente, hace como 2 meses o 3, pasábamos los Crespenses y veíamos allá arriba a alguien pintando los cuadrantes del reloj, ¿cierto? O sea que se mantiene perfectamente en uso, la hora la seguimos viendo desde esa torre, es puntual, y fue comprada en 1916, también en Alemania, y desde esa época bueno, está cumpliendo su función horaria para la comunidad, ¿cierto?